Hola amigos de ANTV, les saluda Gabriela Famanía y sean todos bienvenidos a Impacto Legislativo. El día de hoy conoceremos cuál es la labor que desempeña la Comisión de Comunicación y Transporte de la Asamblea Nacional. Licenciado Zambrano, para que nos hable cuál es la función de la Comisión de Comunicación y Transporte de la Asamblea Nacional. La Comisión de Comunicación y Transporte, dentro del marco de sus competencias que están establecidas en el artículo 60 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno, son las siguientes: estudiar y proponer proyectos de ley y emitir conceptos sobre los siguientes temas. Tenemos en el numeral 1, dice el régimen e inspección de los espectáculos públicos, prensa, radiodifusión y televisión, correos, teléfonos, telecomunicaciones y telégrafos con hilo, cables submarinos, comunicaciones inalámbricas, radiocomunicaciones, microondas, comunicaciones por satélite y televisión, y sobre la construcción, mejoras, conservación y administración de todos estos servicios y comunicaciones. Al mismo tiempo, también tiene que ver con la aviación o navegación nacional, transporte terrestre y servicio de cabotaje entre los puertos de la República y sobre las compañías extranjeras que se dediquen en el país y presten servicios aéreos, terrestres o marítimos de cualquier clase en los aeropuertos, vías nacionales o entre los puertos nacionales. También el transporte público y las profesiones vinculadas a los asuntos propios de esta comisión. Que es importante recalcar algo aquí, que por lo general la mayoría de las personas llaman comunicación de transporte. Y en realidad se llama comunicación y transporte, precisamente por los temas que le he mencionado, que no solamente tienen que ver con el transporte público, sino también con las comunicaciones, incluso con la prensa. Cuando un anteproyecto de ley llega a la Comisión de Comunicación y Transporte, ¿cuáles son los pasos a seguir? El trámite es, llegado el anteproyecto, los asesores de la comisión lo analizamos para verificar que no tenga ningún vicio de inconstitucionalidad o de ilegalidad. Una vez verificado esto, entonces los anteproyectos se habla con el presidente de la comisión y se le dice que es viable el anteproyecto tal que nos haya llegado. Y se programa entonces una reunión de la comisión para entonces prohijarlo. Una vez lo prohija la comisión, lo convierte en proyecto y es devuelto al Pleno de la Asamblea Nacional por el presidente de la comisión, y allá entonces se le asigna por parte de la Secretaría General, se le asigna un número nuevo como proyecto de ley. ¿Nos podrá hablar un poco sobre cuáles son los anteproyectos de ley más relevantes que ahorita mismo tiene la Comisión de Comunicación y Transporte? El proyecto de ley número 72, que adopta medidas para la promoción de la educación vial. Es un proyecto que se convirtió también en ley de la República, es la ley 108 del 31 de octubre de 2019, que instituye un programa sobre el uso de las vías públicas y el comportamiento adecuado de los ciudadanos en los centros educativos oficiales de educación premedia y media de todo el país. De igual manera, podemos mencionarle el proyecto de ley 161, que establece y regula los servicios de mensajería como actividad de transporte mediante plataformas y aplicaciones digitales en la República de Panamá. Este proyecto de ley busca regular el nuevo modelo de negocios que fundamenta en las plataformas móviles, el cual brinda oportunidades para generar riquezas y empleos a muy bajos costos. La idea de esto es garantizar el bienestar y los derechos de las personas que asumen el rol de repartidores de productos. Impacto Legislativo visitó las oficinas de Mibus, donde conversamos con el ingeniero Juan Yao, quien nos habló sobre cómo se han adaptado bajo la nueva normalidad para el manejo masivo del transporte en la ciudad. Bueno, hoy nos encontramos en el centro de control. Desde aquí, como puedes observar de fondo, tenemos nuestras pantallas, nuestro video wall, que es donde se ve la movilización de los 1.436 buses que nosotros tenemos operando en la ciudad de Panamá y San Miguelito. Al día de hoy estamos a un 93% de nuestra operación. Sin embargo, ese 93% de nuestra operación se ve reflejada en las pantallas. Y cada uno de los técnicos que ves aquí en la sala les dan seguimiento a las rutas, a los diferentes buses, en comunicación con nuestro personal de la vía, que por supuesto es muy importante, ya que ellos son nuestros ojos
Ellos son los que pueden observar qué es lo que está sucediendo en cada una de nuestras paradas y de esta manera se coordina también con el personal aquí desde el centro de control todas las medidas que debemos tomar, todos los ajustes a nivel de la operación. Actualmente con lo que ha sido el COVID-19, ¿cómo hacen para poder trabajar aquí de manera interna en mi bus? Bueno, como puedes observar, respetando todas las recomendaciones que nos da el Ministerio de Salud, mantenemos el distanciamiento. Las pantallas que puedes observar que están apagadas son para mantener esas medidas, ¿no?, de distanciamiento entre un técnico y otro. Y en cuanto a transporte, ¿mi bus cómo se está manejando con las medidas de bioseguridad? Tuvimos una reunión con el Ministerio de Salud donde se hizo una mesa de trabajo, Ministerio de Salud, la TTT, la policía, buscando unificar los criterios para tomar las mejores prácticas en cuanto a la movilidad de los usuarios en el sistema y por supuesto el comportamiento dentro del bus. Entonces, una de las medidas que tomamos era marcar los buses que están, los asientos, inhabilitar los asientos que están en el pasillo. Solamente cuando el usuario puede ingresar al bus puede utilizar los asientos que están en las ventanas. La última fila la pueden utilizar de manera intercalada, eso quiere decir un puesto sí, un puesto no. Y los dos asientos que están detrás del operador quedan completamente inhabilitados. Esto quiere decir que cuando ingrese al bus el usuario, el bus tiene también una capacidad de hasta 45 personas. No podemos llevar más de 45 personas. Sin embargo, como conversábamos hace un momento, nosotros tenemos una campaña. Desde finales del mes de julio empezamos a movilizar 200.000 usuarios por día. Es importante mencionar que el total de nuestros usuarios en época pre-COVID era de 610.000 usuarios por día. Entonces, a finales de julio empezamos a movilizar 200.000, ha venido incrementando, hoy en día estamos 274.000 usuarios por día, que representa más o menos un 47% de nuestra demanda total, y al ver ese movimiento, nosotros hemos desarrollado junto con el Departamento de Comunicaciones que tenemos una campaña de reforzar todas esas medidas, a pesar de que lo estamos haciendo desde el mes de marzo, con todas las limpiezas y nebulizaciones de nuestros buses, de nuestras zonas pagas, de las paradas de San Miguelito. No hemos dejado un solo día de hacer esas limpiezas y por supuesto con nuestro Departamento de Comunicaciones reforzando. Hemos notado que nuestros usuarios utilizan la mascarilla, es algo que definitivamente ya es parte de nuestro día a día. Entonces no tenemos ese inconveniente que si la utilizan o sí utilizan los usuarios la mascarilla, pero nosotros seguimos regalando mascarillas, seguimos incentivándolos a que no bajemos la guardia y eso es nuestro trabajo día a día. De hecho, desde aquí, desde el centro de control, tenemos una persona que se dedica a enviarle audios a los buses en vivo para que el usuario en el momento pueda escuchar las medidas de bioseguridad por recomendaciones del Ministerio de Salud que se debe seguir dentro del bus. Sabemos que es limitada la capacidad de usuario dentro de los buses. En ese sentido, ¿cómo es el flujo de buses para llegar a las paradas? Porque me imagino que ya siendo limitadas, muchos usuarios se quedan a la espera del próximo bus. Sí, nosotros monitoreamos la demanda todos los días. Por ejemplo, ayer fue uno de los días que más usuarios hemos movilizado de los últimos 6 meses. Ayer fueron 283.000 usuarios aproximadamente que movilizamos. Entonces, tenemos un sistema que nos permite a nosotros ver en qué áreas y en qué franja horaria se mueven los usuarios. Por ejemplo, algo que no ha cambiado es la hora pico de la mañana y la hora pico de la tarde. Nuestros servicios inician a las 4 de la mañana de lunes a sábado. A las 5 de la mañana, desde 5 de la mañana hasta las 8 de la mañana es el movimiento más grande de usuarios que tenemos, siendo las 6 de la mañana el punto más alto. A las 6 de la mañana movilizamos 26.000 usuarios, 27.000 usuarios, entre las 6 y las 6:59. Posteriormente, de las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde, el movimiento baja. Y esa también es una de las recomendaciones que le damos a los usuarios que utilizan el sistema, que si no trabajan, no están trabajando, tienen que hacer una diligencia personal, algún tipo de mandado, como decimos, lo hagan entre las 9 de la mañana y las 2 de la tarde, porque a esa hora hay menos usuarios movilizándose en el sistema. A las 3 de la tarde empieza el movimiento, siendo las 4 de la tarde el punto más alto, el pico de la tarde, movilizando 23.000, 22.000 usuarios. Entonces, eso nos permite a nosotros también enfocarnos en cuáles son esos puntos para nosotros poder ofertar o reforzar esas áreas que así lo requieren por la movilización. Hace un momento te comentaba que tenemos una ruta en San Miguelito donde la frecuencia es cada 5 minutos. O sea, es una frecuencia excelente y eso le permite al usuario también tener la seguridad. Ya sentimos que
que la ansiedad ha bajado un poco porque antes llegaba un bus y todos querían subirse en el bus. Sin embargo, nosotros estamos ofertando en los puntos que así lo amerita y garantizándole la movilidad a nuestros usuarios. Mira, ha sido algo que todos nos hemos tenido que adaptar. Yo sé que no es algo fácil. Todos estamos en un proceso de adaptarnos a lo que se conoce como la nueva normalidad. Sin embargo, creo que la paciencia nos ha tocado a todos. Hace un momento te comentaba ir al súper, ir a la farmacia. Tenemos que hacer fila, tenemos que esperar. Y el transporte público tampoco es la excepción de eso. Hay que tener paciencia, hay que esperar. Nosotros tenemos más de un mes de estar prácticamente en la calle todos los días observando ese movimiento. Y como te comentaba hace un momento, hay rutas que tenemos en una frecuencia de cada 5 minutos. Nosotros le recordamos y le recomendamos a nuestros usuarios tener esa paciencia porque no los vamos a dejar en la calle. Nosotros seguiremos haciendo los ajustes, seguiremos haciendo las mejoras para garantizarle la movilidad y que cada uno pueda cumplir con las responsabilidades que tiene. Y por supuesto, vamos a seguir insistiendo en las medidas de bioseguridad, no vamos a bajar la guardia para que cada uno pueda recordar la importancia de que es usar la mascarilla, el gel alcoholado, que en el bus solo caben 45 personas o está permitido hasta 45 personas, no utilizar los asientos que están en el pasillo, utilizar solo los asientos en la ventana. Eso es uno de los mensajes que nosotros a lo interno, o uno de los compromisos que nosotros a lo interno tenemos y sabemos que es una gran responsabilidad la que tenemos hoy en día. Hacemos una breve pausa, luego volvemos con más de Impacto Legislativo. Estamos de vuelta con más de Impacto Legislativo. Conversamos con la diputada del 8-9, Génesis Arjona, que nos habló sobre sus más recientes iniciativas legislativas. Bienvenida, diputada Génesis, a Impacto Legislativo, para que nos diga cuáles han sido las iniciativas legislativas presentadas por la diputada Génesis Arjona. Primero que todo, muchas gracias por la invitación y a todos los televidentes que en este momento están pendientes de este exitoso programa. De verdad que para mí un eje fundamental de este puesto es presentar anteproyectos de ley que realmente beneficien al pueblo panameño en general. Por supuesto, a mi circuito 8-9 que me ha dado la oportunidad de estar aquí y ser la voz para todos ellos. Uno de los pilares fundamentales que para mí es la educación, la salud y por supuesto la seguridad. Me he enfocado en ellos para, en conjunto con mi equipo de trabajo, poder presentar estos anteproyectos de ley. Las iniciativas de ley también van enfocadas a los adultos mayores que he presentado, a las personas que tienen alguna discapacidad, por supuesto a los jóvenes con problemas de adicciones, entre otros. Entre los de educación más reciente que he presentado han sido de la educación financiera y la educación emocional, que para mi sentido común es demasiado importante. Muchas veces nosotros solamente atacamos a los bancos y decimos que los bancos tienen la culpa de absolutamente todas las deudas que nosotros adquirimos, y no es así. Si tuviésemos educación financiera desde todos los planteles educativos, tanto privados como no privados, públicos, podríamos tener un mayor conocimiento y no adquiriéramos en nuestra vida cotidiana tantas deudas, que es lo que el panameño hoy tiene, con tantas tasas de interés altas, que también se fue otro proyecto de ley que también pude presentar hace poco, hace algunas semanas, para bajar, disminuir las tasas de interés que tenemos, porque lastimosamente Panamá, a diferencia de otros países, tiene las tasas de intereses más altas. Y me parece que no es justo con los compromisos que el panameño ha adquirido. Y aparte de eso, estamos viviendo en un momento COVID. Cuando venga el impacto económico post-COVID, lastimosamente las personas van a perder sus casas, sus autos y lo que han luchado por muchos años. Y no es justo. Hay que tener, no solamente se trata de que los gobiernos deben de inyectar una parte económica al sector empresarial, a los bancos, no, también hay muchos emprendedores, hay muchas personas que necesitan ese respaldo que se les dé. Sabemos que presentó un anteproyecto de ley que modifica la Ley 45 del 2007. ¿Qué busca esta iniciativa? Una de las iniciativas legislativas que también tuve la oportunidad de presentar fue la modificación para la Ley 45 del 2007. ¿Qué busca esta? Muchas personas emprendedoras
que por años han ahorrado para tener su casita, su abono inicial de su casa. Lastimosamente hay promotoras irresponsables, inescrupulosas, que no le entregan lo acordado por un contrato. Le entregan casas dañadas, no cumplen en su totalidad. O cuando le dicen que es una fecha, te la entregan 2 años después, 5 años después, 10 años después, y los que tienen que estar pagando con ese proyecto son las personas del día a día. No es justo. Entonces lo que buscamos con este proyecto de ley es darle ese respaldo a las personas que con tanto esfuerzo y sacrificio quieren tener un hogar digno. Y que en otros países del mundo no se ve esto porque realmente hay una ley que los respalda. Eso es lo que buscamos con la Ley 45 del 2007, es brindarle una modificación a 2 artículos por el momento, pero cuando pasa a segundo o tercer debate sabemos que los 71 diputados tienen esa facultad legislativa de poder modificar y esperamos que se pueda fortalecer con cada uno de las iniciativas que puedan brindar los colegas. También presenté otro proyecto de ley que fue para las obras inconclusas, tener un registro de ellas, que es sumamente importante en este país. Fue criticado también por una minoría que ni siquiera lo habían leído el contexto y no se han dado cuenta de la importancia de su significado. El tener un registro de obras públicas inconclusas es fundamental para el país. Mira, iba ligado con el que presentó la tía Mayín, que ya fue aprobado en tercer debate. Yo lo presenté un día antes de ella. Son totalmente diferentes, pero los dos son muy importantes. Me alegra que el de ella ya haya pasado. El mío todavía está en segundo debate, pero estamos a punto de concluir. ¿Y por qué es tan importante? Yo personalmente fui a la Contraloría para ver algunas obras inconclusas dentro del circuito 89. Y solamente se ven las más relevantes. Ellos solamente tienen la información de las más importantes a nivel nacional. Obras como la ciudad hospitalaria, entre otras. Pero si tú no tienes un registro que pueda ver el país entero, ¿cómo nosotros podemos exigir secuencia de las mismas? Cambian los gobiernos, se quedan a medio palo. ¿Y qué pasa con esto? Nosotros con nuestros impuestos estamos pagando unas obras que realmente podrían estar terminadas hoy día. El diputado del Circuito 44, Gonzalo González, nos habla sobre el anteproyecto de ley que presentó en días pasados ante el Pleno Legislativo. Nosotros estamos teniendo un proyecto de ley que presentamos, que es el proyecto de ley 320, que es un proyecto de ley que mira en pro de la reforestación. Nosotros como país en 7 años hemos perdido 36.000 hectáreas y no estamos reforestando a la misma velocidad con que se están tumbando los árboles. Y nosotros debemos cuidar sobre todo nuestro medio ambiente y estar claros de la clase de país que queremos dejarle a nuestra familia. Por eso este anteproyecto de ley que habla en sí de que cada graduado tenga que sembrar 5 árboles. Si te gradúas de la universidad o te gradúas de la secundaria, 5 árboles cerca de tu centro educativo, para así mismo ir fomentando focos de reforestación. Eso es un paso muy agresivo que lo han hecho otros países y podemos copiarlo nosotros. Tenemos que recordar que el canal se nutre de agua y el canal es una de nuestras fuentes principales de ingreso en nuestro país. Nosotros somos el puente del mundo y somos un puente para el comercio mundial, pero tenemos que tener este canal habilitado con la suficiente agua solamente para el canal, no solamente para el canal, lo más importante para nosotros como seres humanos. Mira, hay uno de los proyectos interesantes que está en la Comisión de Comercio que se presentó en el periodo pasado, que es un proyecto, una ley minera, una ley marco donde tenga que regular todo lo que se ve, lo de la parte de la extracción. Actualmente el negocio de la extracción de productos minerales, en el caso de la minera que está antigua Petaquilla, solamente le está dejando al país el 2% de riqueza. Y nosotros que aspiramos a hacer una ley como la de Cable and Wireless, donde está el 49% de las acciones del Estado. Y así nosotros con esta ley dar esa riqueza que necesita, porque nosotros sabemos que el mercado de la producción de cobre está en franca crecimiento. Pero tenemos que beneficiar sobre todo estas áreas que están siendo perjudicadas por la deforestación y la contaminación que producen de per se las mismas minas de cobre. Y también esa ley debe abarcar
petróleo, gas, todas estas cosas que es de producción. Nosotros debemos en un futuro, hacer una ley marco que también ayudaría en un futuro de crear un ministerio de energías. Porque ahorita la energía se maneja por tres, la Secretaría de Energía, ETESA y la SEP. Darle forma y ponernos ya los pantalones largos como país para el tema de energía. Entonces veo esta ley, sobre todo, y una de mis metas de llegar a primer debate y que sea ley de la República, que parte de las ganancias que da las minas para sea un 10% depositamos un fideicomiso para el seguro social y así estamos salvando el seguro social, porque el seguro social es de todos. Entonces eso es para mí es algo importante y con eso estamos haciendo patria. Hacemos una breve pausa. Al regresar hablaremos con el secretario encargado nacional de Senacid. Gracias por continuar con nosotros aquí en Impacto Legislativo. Y a continuación les traemos la entrevista que sostuvimos con el secretario nacional encargado de Senacid, el doctor Víctor Sánchez. La labor de Senacid para la lucha contra el COVID es de dos tipos. Una que se ha hecho por décadas es la formación de científicos, la creación de instituciones, el financiamiento de investigaciones, y eso es importante porque es lo que nos crea esa capacidad para poder afrontar el reto que estamos afrontando en este momento. O sea que hay un proceso de construcción de un sistema de ciencia que Senacid ha llevado junto con otros actores llevado a cabo a través de los años. Y eso es lo más importante. Desafortunadamente nos encontramos en una crisis económica. Igual ha habido grandes recortes en el presupuesto nacional. Cuéntenos un poco cómo les fue en las vistas presupuestarias en la Asamblea Nacional para este próximo periodo. Realmente sabemos que hay una crisis fiscal muy seria y que el problema no ha acabado. O sea, lo peor de todo es que sabemos, todavía no vemos el final del túnel de esta crisis. Y por consiguiente, los presupuestos de la mayoría de las instituciones fue reducido. El nuestro no es excepción. Nosotros habíamos llegado con un presupuesto de 72 millones, que era lo que teníamos pensado antes de la crisis, a uno de 43 millones, que es lo que finalmente el MEF asignó. Nosotros entendemos la crisis, pero también pensamos que la inversión en ciencia y tecnología es parte de una estrategia de recuperación económica. Porque la ciencia no solo ayuda a resolver los problemas de las enfermedades o de las crisis que tenemos, sino que hace mucho más competitivo el país. Por ejemplo, desde que se anunciaron pruebas clínicas de vacunas en Panamá, ha habido ya interés de empresas de venir a poner una fábrica de vacunas en Panamá. Ha habido interés de poner operaciones de ese tipo en Panamá. ¿Eso por qué? Porque el saber que hay personas que conocen atrae inversión. Y eso es lo mismo en otro tipo de industrias de conocimiento. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, por supuesto, no estamos contentos con el presupuesto, yo creo que nadie está contento con su presupuesto, pero lo que identificamos en la Asamblea y le mandamos las cartas a la dirección, a la Comisión de Presupuestos es mecanismos para conseguir 8 millones de dólares más. Sabemos dónde está el dinero, sabemos cómo, y lo que le estamos pidiendo simplemente a la Asamblea es, en el momento que se repiense o se replantee el presupuesto, tomar en consideración esas estrategias que le estamos dando para poder aumentar el presupuesto a un nivel que todavía no es satisfactorio, pero por lo menos nos da un margen de maniobra mucho más importante. Y sabemos que el presidente está interesado en apoyar. Este conocimiento público que Senacid ofrece convocatorias de becas, ¿cómo ha sido el manejo de estas becas en medio de esta crisis sanitaria? Ustedes saben que el problema más grande que tuvimos con becas, o que es lógico, es que no se podía viajar. Y muchas universidades, había mucha incertidumbre de si las universidades internacionales iban a poder abrir en septiembre como usualmente lo hacen. Así que lo que ocurrió fue que los procesos de becas se detuvieron, también porque había una norma administrativa de estado de excepción, de emergencia, pidió la reducción de las normas administrativas. La misma tramitología muy basada en papel, que es una cosa que tenemos que resolver, lo complicó, pero sabíamos además que los muchachos no iban a poder viajar.
para septiembre. Así que lo que hemos hecho, están los programas abiertos, pero ya son para el año que viene, donde esperamos que el año que viene podamos ya retomar nuestros programas de becas internacionales. Y por supuesto, darle un seguimiento muy cercano a aquellos que ya estaban afuera, que estaban en el exterior, para estar asegurándose de que tenían los recursos para vivir, que tenían las universidades donde estaban, les estaban dando el soporte hospitalario o médico para en caso de COVID. Así que han sido tiempos complicados, pero el programa de becas sigue. Se paró un poco por los temas que ya les mencioné, pero por supuesto que sigue y es muy importante para CENACYT continuar, porque necesitamos esos científicos, lo que decía antes, ¿no? La creación de ese sistema de ciencia y tecnología en el país. Uno de los principales objetivos de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación es promover el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación, su difusión y popularización en Panamá. Es por ello que tuvieron la idea de crear la revista Imagina, para llevarle al público en general estos temas en un lenguaje general y amigable. La revista Imagina es un gran logro de la CENACYT, se creó en el 2015, aproximadamente. El doctor Mota era el secretario. ¿Y por qué se necesita una revista como esta? Primero, es importante que el pueblo panameño entienda por qué es importante financiar la ciencia y sepa que la ciencia panameña está jugando un rol y tiene capacidades. Porque muchas veces pensamos que la ciencia la hacen otros países, no lo hacemos localmente. Entonces era muy importante que la ciudadanía viera el trabajo de los científicos panameños, aprendiera qué se está haciendo en Panamá, para que también al final apoyen esa creación de la ciencia y para que nos sentamos orgullosos de las capacidades que ya tenemos. Entonces la revista Imagina juega ese rol primero de promoción de la ciencia panameña, porque claro, mucha gente piensa que la ciencia es lo máximo, pero que lo hace otra gente, no nosotros. Es importante que sepamos que los panameños también hacemos ciencia y la hacemos muy bien. Lo que nos falta es un sistema de ciencia más grande para realmente poder responder a los retos que tenemos. Y nosotros lo que estamos supliendo es de contenido científico panameño, no solo a Panamá, sino internacionalmente. Muchas veces nos contactan desde afuera que quieren entrevistar a un investigador específico, que quieren entender más un proyecto, y eso ha sido muy crucial. Y la revista Imagina, que está muy bien montada por nuestra Dirección de Relaciones Públicas y con una calidad que se ve poco hoy día, creo que es un motivo también de orgullo para CENACYT. Con el golpe que nos ha dado esta crisis sanitaria, nuestros gobernantes y el público en general se han dado cuenta que hay que invertir más en ciencia y tecnología aquí en Panamá. Denos su opinión sobre este tema. Por supuesto que estoy de acuerdo. La pandemia ha hecho algo muy interesante. Primero, que está claro que lo único que nos va a sacar de esta crisis es la ciencia. ¿Okay? Ya sea ciencia médica, pero también las ciencias sociales, la idea de cómo manejar la pandemia. No hay otra solución. Eso ha hecho que la percepción de la importancia de la ciencia en el país ha crecido enormemente. En 2 sondeos que hizo el Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales, un centro de investigación financiado por la CENACYT, han demostrado que para el público panameño las prioridades son las tradicionales: salud, obviamente salud en estos casos, educación y en tercero la investigación científica, cuando antes era el 5º, 6º, 8º posición. O sea que nos hemos dado cuenta que la ciencia es importante para resolver los retos del país. Siempre lo ha sido y siempre lo está haciendo, pero esto es tan grande que nadie se puede olvidar de eso. La otra cosa que ha pasado es que a veces como hemos también descubierto que tenemos científicos y que estos científicos están haciendo el trabajo. O sea, que no es solamente la ciencia que se hace afuera, sino la ciencia local. Y eso es importante, porque la ciencia local es necesaria, porque nadie nos va a venir a ayudar cuando tenemos estos retos. Nadie va a estar preocupado por el problema de dengue en Panamá. Eso lo tenemos que hacer nosotros, o el problema del agua, etc. Entonces, creo que la pandemia ha puesto esto, lo ha realzado, lo ha hecho más claro para el ciudadano. Y también, y esto es un poco más complicado, cómo la ciencia funciona. Todo el mundo está pendiente sobre los nuevos tratamientos del COVID. Y entonces están aprendiendo poco a poco
cómo se hacen estudios clínicos, cómo de pronto se decide que una cosa sirve y de pronto a medida que vas estudiándolo te das cuenta que ya no, que te das cuenta que realmente no sirve. Y estas cosas crean mucha confusión. La ciencia no es un dictamen divino, es un proceso humano de creación de conocimiento que tiene su lógica, tiene su metodología, que toma tiempo. Y para algunos es muy estresante, ¿no? De que dice, oye, me dijeron hace 4 meses que esto servía y ahora resulta que cuando hacemos los estudios realmente ya no sirve. Y eso a veces pero esa es la forma en que la ciencia funciona, es la forma que tenemos para encontrar lo que sirve, las realidades, las verdades. Y es un proceso bien interesante, pero bueno, yo creo que el público panameño ahora debe estar mucho más ilustrado de todos estos temas, y creo que va a ser beneficioso para la ciencia panameña. Y de esta manera finalizamos una edición más de Impacto Legislativo. No sin antes invitarles a que nos sigan en todas nuestras redes sociales de la Asamblea Nacional, así como nuestro canal de YouTube y también la retransmisión de este programa hoy a las 8 de la noche. Los acompañó Gabriela Famanía. Será hasta entonces.